a Dulce Revolución. De nueva cuenta, y como ustedes ya saben, porque ya se los hemos dicho, grabamos 2 episodios a la vez, bueno, al día, y en el mismo lugar, con los mismos outfits, y ni modo. Entonces, en este episodio, de nueva cuenta, tenemos a Mariana, pero ya les platicamos sobre nuestras experiencias del día a día y tal, pero como ya les platicamos también, Mariana es nutrióloga, y pues ahora venimos a hablar de algo más especializado y con más, fundamentos científicos y esas cosas. Sí, ya que ahorita todos a inicio de año estamos de que vamos a cuidar la alimentación, que vamos a hacer ejercicio, Sí, a ponernos las propósito. pilas. A ver, queremos que Mariana nos dé ahí un punto de vista Ajá. que a Desde veces su nos profesión, exigimos. Sí, pues nada, sobre todo en diabetes tipo 1, porque en diabetes tipo 2 no es tan común, digo, de hecho no sucede. Una de las principales pautas o de las cosas más importantes al momento de alimentarse viviendo con diabetes tipo 1 es el conteo de hidratos de carbono. Coloquialmente se dice conteo de carbohidratos, pero lo real o lo correcto es sí, conteo de hidratos de carbono. El conteo de hidratos de carbono, a manera muy sencilla y muy simple, es literalmente contar los hidratos de carbono que consumes en los alimentos que comes, Se ¿no? escucha fácil, pero... Se escucha fácil, pero no lo es todo un arte. Entonces, bueno, para las personas nutriólogas que nos ven, el SMILE acá grabado, Se lo tatuó, siempre, compañero. siempre lo tienes que traer. Y pues nada, o sea, ¿cuáles son los principales grupos de alimentos que contamos? Frutas, cereales, leguminosas y leches, ¿no? Esos son los principales. También las verduras tienen hidratos de carbono, pero como Muy son muy pocas. Y los aceites y grasas con proteína también, pero pues muy pocas, ¿no? Entonces los principales que contamos pues son esos 4 grupos. Y pues no sé qué... Pues esos son grandes rasgos, ¿no? Creo que, Sí. bueno, comúnmente una unidad de insulina te va a cubrir 15 gramos de hidratos de carbono, que es una porción de hidratos de carbono. Entonces es como 1 a 1, ¿no? Es que si yo me como una porción de hidratos de carbono, me voy a aplicar una unidad de insulina. Y así pues vas contando, que ese es el conteo, y es equivalente a las unidades de insulina que te vas a aplicar. Ahorita que mencionas como ese 1 a 1, no siempre funciona igual. O sea, en el episodio pasado hablábamos como que la diabetes nunca es lineal, o sea, que siempre está moviéndose lo que necesitamos, cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestro peso, incluso nuestro ciclo menstrual tiene que ver con cómo estamos en niveles de glucosa. Entonces, ahorita que lo comentas, o sea, hay una cosa que ahorita ella es la experta, pues, en el tema le llamamos ratio, que es como justo eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas unidades de insulina me cubren los 15 gramos de carbohidratos? Y también es todo un arte como sacarlo y tal, y ya luego como que medio le haces al cuento de sacarlo, porque al final ya le mides tú conforme vas conociéndote, pero justo tampoco el ratio es lineal. O sea, a mí mi endocrinóloga me acaba de mover mi ratio de la noche, porque al parecer mi cuerpo es más sensible a la insulina en las noches. Entonces, acá tengo una unidad de insulina por cada 30 gramos de carbohidratos para las noches, porque soy muy hipoglucémica en la madrugada. Entonces, parece fácil y nos inyectamos y ustedes nos ven. Y ya. Pero no. Pero no. Hay todo un contexto detrás de. Yo sí, también estoy ahorita como en 1.5 por unidad de carbohidratos. Ya. Sí, de hecho, eso, qué bueno que lo mencionas, lo del ratio. Digo, obviamente no digo que quien nos ven no están preparadas para hacerlo, pero realmente sí se necesita un nivel mucho más especializado al momento de la educación y de la atención médica. Yo, por ejemplo, un tiempo atrás tenía 3 ratios diferentes. O sea, en el desayuno tenía 3 unidades por cada porción de carbohidrato, en la comida 4 unidades y en la noche 1 unidad por cada. Entonces, de pronto, como siento que suena la canción, la de... Sí, ¿no? O sea, como que sí, de pronto hacer como todo el cálculo es complicado. Por poner un ejemplo para quienes nos ven, como que puedan como dimensionar un poco, una porción de hidratos de carbono, bueno, una tortilla contiene una porción de hidratos de carbono, ¿no? Una manzana, medio plátano, media pera, 3 guayabas, una rebanada de pan Bimbo, todo eso equivale a una porción de hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a comer un sándwich con jamón, lechuga, jitomate, crema, lo único que voy a contar de ese sándwich serían los 2 rebanadas de pan, ¿no?
que serían 2 porciones de hidratos de carbono. Si yo me inyecto una unidad por cada porción, para ese sándwich yo me tendría que poner 2 unidades, que ahí está así, ¿no? Ya resuelto. Pero no. Pero pues no, ¿verdad? Así como tú dices, si Pero tu pues- ratio es más alto o más bajo, entonces tienes que multiplicarlo por ese ratio, ¿no? Por ejemplo, yo que me estaba poniendo en el desayuno 4 unidades por porción de carbohidrato, si yo me comía un sándwich que tenía Igual, 2 ajá. porciones, lo tendría que multiplicar por 4. Entonces, para lo que alguna persona son 2 unidades, para mí son 8 Ocho. unidades, ¿no? Y pues nada, o sea, de pronto algo como comerte un simple sándwich te genera todo un pizarrón de Sí, ecuaciones. Sí, más si le pones mayonesa, Ajá, ¿no? somos A mí me ese encanta gatito con de que mayonesa. con el gatito que tiene aquí el circuito cargando, pensando, sí. así somos todo el tiempo. Sí, sí, sí. También, por ejemplo, en el conteo de hidratos de carbono es muy importante y que a veces se pasa desapercibido, que a veces la diabetes tipo 1, como solo nos importa el conteo, dejamos de lado las otras partes de los macronutrientes, ¿no? Que son grasas y proteínas. Entonces, nos preocupamos por inyectarnos por los hidratos de carbono y por consumir hidratos de carbono. Y pues como lo demás no cuenta, o lo omitimos o comemos muchísimo y entonces después se refleja en el colesterol, en el ácido úrico, ¿no? Sí, sí, sí. Como yo no me inyecto para la carne, como yo no me inyecto para el aguacate, pues entonces pónganle 5 kilos. Ajá. A Y entrarle Son con gratis ganas. esos, claro. Y obviamente es mucho más especializante, pero al final de cuentas sí hay ciertos parámetros ya cuando es alta la porción tanto de proteínas como de grasas, en donde sí es necesario aplicarte insulina. Otra parte muy importante del conteo de hidratos de carbono, yo misma me corrijo luego, es por ejemplo que no todos los alimentos, aunque sí los aprendes a contar como hidratos de carbono, van a subirte igual más o menos la insulina, la glucosa. Cada No, cuerpo lo absorbe sí, diferente. Sí. Y también el alimento, no sé si a ustedes les ha pasado que si comen sushi Sí. o si comen pizza, es como, Ay, sí, o sea, lo peor. A mí me pasa con los virotes. O sea, cuando como sí. lonches, me Ajá. sube. según el ESMAE, ¿no? Según la tabla Ajá. de equivalentes de equivalentes de alimentos, por ejemplo, el bolillo sin migajón es media pieza la Ujú. porción de hidrato. O sea, media pieza de bolillo 15. tiene 15, ¿no? Ujú. Entonces, si te comes el bolillo completo, tendrías 2 porciones. Pero si le quitas el migajón. Si le quieres el migajón, pero de pronto resulta que a muchas personas 2 unidades para el Virote, bolillo ajá. es como si no te hubieras aplicado nada, ¿no? Nada, sí. Y todo eso se va aprendiendo conforme vas comiendo. O sea, Sí, es sí. como prueba y error, como cuando alguien sospecha que es alérgico a algo y pues tienes que comer de ese alimento para ver Sí. si te hace alergia o no. Igual acá con el conteo. A mí me pasa mucho con el arroz. O sea, el sushi para mí es la perdición, ¿no? Porque nunca, de verdad, o sea, parece algo como muy de broma, pero realmente nunca le atinas. No, no, no. Y sabes que otra cosa influye mucho que yo me fijo, o sea, yo trato de casi siempre o la mayoría de veces que puedo en la semana comer en mi casa, pero cuando no como en mi casa, o sea, contar el carbohidrato de la comida de la Imposible. calle, del restaurante, de puesto, de donde sea, dices, ¿y cómo lo habrán preparado? Y sí, Sí. pues, sé que le habrán hecho, o sea, aunque digan los ingredientes y todo, y es... O, por ejemplo, cuando vas a los restaurantes que te ponen el panecito o el bolillito, o sea, también cada pan te impacta diferente y a los 3 nos va a impactar diferente. O sea, un día vamos a hacer un reto de comer y nos vamos a estar Nos vamos chingando. a checar, a ver. Sí. No, y digo, a ver, el conteo de hidratos de carbono te da muchas libertades, pero también de cierta manera siento que te obliga o te condiciona a educarte muchísimo Sí. sobre cómo contar y contar responsablemente. Es importante que yo lo diga desde una perspectiva de persona que vive con diabetes, que sí te da mucho, o sea, como les digo, sí te da muchas libertades, sí te da la posibilidad de comer fuera de casa sin sentir culpa, o que si andas chambeando, ¿no? Nosotros que andamos siempre En la calle, chambeando, sí, chambeadoras. Ajá. Que puedas darte ciertos gustos, de pronto que se te antoja algo y tengas la posibilidad de inyectarte. Pero sí también como profesional de la nutrición, decir que es importante que a pesar del conteo de hidratos de carbono, sea muy poco frecuente que no sigamos nuestro plan de alimentación. Por ejemplo, alguna vez mi endocrinóloga me dice como de, es que si tú sigues tu plan de alimentación, tus unidades de insulina, aunque cuentes hidratos de carbono, deberían de ser similares, porque de Sí. pronto te pones 10 Ajá. y de pronto te pones 30, o sea, ¿en qué, ¿En qué te basas? Ajá, o sea, o si siempre sigues el plan, porque a veces cuentas tantos hidratos y a veces tantos hidratos, ¿no? Entonces, Te pasan cositas.
mejor que Entonces sí es importante que sepamos que si bien podemos tener la posibilidad y la oportunidad y la libertad del conteo, no podemos dejar de lado la responsabilidad que conlleva contar y la necesidad de sí seguir un plan de alimentación. O sea, sí, como decir, que puedas contar carbohidratos no te exime de que tengas que cumplir con tu plan de alimentación. Justo pienso en lo complicado que es y contar carbohidratos cuando... Yo antes no contaba carbohidratos porque tenía como una dosis fija. Pero cuando empecé a contar carbohidratos, o sea, que me empecé como allá a meterme de lleno a eso, o sea, sí fue como bajo la amenaza de subir de peso también. Sí, también. Porque pues andas muy, sí, que el pastel, sí, jajajajiji, pues no te estás, cuentas tus carbohidratos, a lo mejor en glucosa estás bien, o sea, tus niveles están decentes, pero pues le estás metiendo pues, carbohidratos y no te quema calorías, pues, o sea, claro. nomás, entonces también es un rollo, porque tienes que mantener ese equilibrio, ¿no? Sí. También, por ejemplo, me acuerdo ahorita de una anécdota que me contó una amiga muy querida, Diana, saludos si la estás viendo, que ella aprendió a contar hidratos de carbono ya después de su diagnóstico, tiempo después, y que un día nos vio como a otro grupito que estábamos comiendo galletas Chokis, para patrocina, no, entonces ella, estábamos comiendo y ella así como, no, te ¿por qué cae, están comiendo? sí, y así que no, y nosotros obviamente muy expertos de que, no, mira, 2 galletas equivalen a una unidad y ajá, ¿no? Entonces, de pronto, o sea, como que sí, pero también no, o sea, Sí, porque de todas maneras al final pues sí te genera un descontrol, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, a mí me ha dicho mi endocrinóloga, me dijo, obviamente no, o sea, me lo ha dicho, no es por satanizar los hidratos de carbono, ni mucho menos, pero entre más hidratos de carbono tú cuentes, más difícil es controlar el incremento de la glucosa, porque digo, ya es mucho más especializado, después si quieren platicamos, pero entra la carga glucémica, el índice glucémico, la glucosa previa a los alimentos, si vas a hacer ejercicio o no, si estás estresado o no, si estás en tu ciclo menstrual tal como dices tú o no, etcétera. Son muchos factores. Sí, muchísimos factores. De hecho, pues hay por ahí un estudio que dice, hasta donde yo lo leí, que había 42 factores posibles que podrían modificar tu glucosa. no, hombre, pues. ¿42? 42, mínimo, ¿no? La mayoría o muchos se relacionan directamente con el consumo de alimentos, que se relaciona directamente con el contenido de hidratos de carbono y el consumo de hidratos de carbono. Sí, porque por ejemplo el chocolate pues no hace reacción de que luego, ¿no? Te hace a las horas. Entonces aunque te inyectes pues puedes tener una hipo y después una hiper. Que por ejemplo me tocaba a veces personas que decían, no, pues yo igual consumo refresco con azúcar porque lo cuento. Yo así como de... o sea, sí, pero no es tan sencillo contarlo. Sí, ¿no? Y por ejemplo, también pasa con los alimentos con grasa, como, no sé, unos salchipulpos, unas alitas, que son como mis alimentos favoritos. O sea, no tampoco te sube y te tienes que inyectar como, bueno, me explicaba mi nutri como el 70% antes de los alimentos y el 30% después por cómo funciona en la gráfica, ¿no? No, y es que las alitas también llevan la de esa harina, creo que le ponen harina, también, ¿no? A las alitas. Sí. Entonces sí, también tienes que contar todo eso, o sea, es como... De hecho, sí sucede mucho como lo que tú platicabas, que alimentos fuera de casa, que no sabes cómo los preparan. Por ejemplo, a la salchicha le agregan harina para que funcione mejor. Sí. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Pero de pronto pasa que tú no consideras esos tipos, o sea, esos cantidad de hidratos de carbono, porque ¿cómo le calculas cuánta harina va a tener? Una salchicha, ¿no? O por ejemplo con las alitas que le ponen harina para así, ¿no? Entonces, como que de pronto sí es complicado y por eso es que sí se debe de utilizar el conteo de hidratos de carbono de manera responsable. Lo que sí es importante es tampoco satanizar los alimentos en el sentido de así como, no, yo sigo mi plan y jamás me salgo de él porque, digo, sé que aquí ustedes son unas personas muy transparentes y por eso amo esto, o sea, respecto a la diabetes. A ver, o sea, esta es vida cotidiana. No siempre voy a tener la oportunidad de tener mi pollo asado a la plancha, mi lechuga y mi arroz. Cero grasa. Deshidratado, desalado, esto, ¿no? O sea, pero si bien la información, la educación en diabetes te permite tomar decisiones que no vayan a descontrolarte como tal de tu glucosa, pero que pues, te permitan vivir, pues. Sí, creo que es de lo más importante
del conteo de hidratos de carbono. Lo que también considero que es muy importante es que al personal de salud y específicamente al personal de la nutrición, que es a quien más nos corresponde, no estamos tanto en la onda del conteo de hidratos de carbono. O sea, tengo colegas que la verdad es que es como de 1800 calorías y ya párale de contar, ¿no? Y es como, y el conteo de hidratos es como cric. Puras calorías. Sí, puras calorías. En la carrera nosotros tenemos una clase, un semestre en una unidad de aprendizaje donde vemos diabetes tipo 1 y el conteo de hidratos de carbono. Médicas y médicos, pues ni hablar, obviamente enfermeras, enfermeros, profesionales de la salud pública. Fíjate, yo creería que como, bueno, escogiste una carrera en la salud y todo eso, pues claramente se habla mucho de la diabetes, ¿no? O sea, o de las enfermedades como obesidad, diabetes, anemia, o sea, de que son factores clave, ¿no? Porque creo que últimamente pues ya ha habido como muchos casos ya, o sea, o ya se han registrado más casos de diabetes tipo 1 y pues tanto doctores como nutriólogos, pues yo creería que están como muy capacitados. Pero es para que eso. más bien siento, o sea, yo desde mi experiencia, desde las morras que conozco que son nutriólogas y tal, es quien se quiere especializar en eso, sí. Porque quien no, pues justo muy general, y no porque no sean especializadas, pues, pero muy general los planes de alimentación y no te ponen como justo los conteos de carbohidratos y demás. Entonces ya si yo voy como paciente que vive con diabetes tipo 1 con una nutrióloga que no es educadora en diabetes o que no se especializó en diabetes, pues no va a ser tan exacto mis conteos, mis unidades, o sea, ni nada. Sí, para mí sí es un factor muy importante que las personas con las que voy, las profesionistas, pues que tengan por lo menos el contexto mínimo indispensable de diabetes, ¿no? Mi nutrióloga, pues sí es educadora en diabetes, mi endocrinóloga, pues es endocrinóloga, pero igual mi psicóloga ha tenido que investigar cosas sobre la diabetes desde que yo soy su consultante, ¿no? Y a mí me parece muy chido que también se estén informando porque pues al final es parte de, sí, claro. Y todo está conectado. Sí, yo creo que es una responsabilidad completamente o sea, sí creo que es una responsabilidad de mis colegas, en este caso de nutriólogas, y nutriólogos que se especialicen, ¿no? El diplomar en educador en diabetes o alguna especialidad o especialización. Creo que es muy importante y muy responsable. Y también, pues, a quien ven ese podcast que todavía tienen dudas o algo así, sí es muy importante que ustedes prefieran ir a atenderse nutricionalmente con alguien que tiene un facilitador en diabetes o un educador en diabetes o un diplomado similar, una especialización, porque te va a ayudar muchísimo más, sobre todo con el conteo, pero también con cosas muy específicas relacionadas con la alimentación y la diabetes y la insulina, ¿no? Que la verdad es que cuando eres de general, que eso sucede en cualquier rubro, o sea, no es lo mismo una abogada, un abogado que no es especializado a ya alguien que tiene una especialización, ¿no? Entonces, siento que es importante que también nosotras, siento que al momento de exigir o de demandar, pues también como que las colegas y los colegas se motivan a también seguir. Sí, justo. Y bueno, acá ya para ir cerrando este capítulo, creo que como les hemos dicho en todos los capítulos, o sea, bueno, acá Mariana sí es nutrióloga y bueno, vive con diabetes y claro que es una especialista en temas de nutrición, pero nosotros no somos endocrinólogas, nosotras Nao y yo no somos nutriólogas y lo que acá contamos lo contamos desde nuestra experiencia. Nada que ver con la salud. Ajá, o sea, y desde la experiencia a lo mejor Mariana, que sí es nutrióloga y tal, lo que nos está contando no te va a servir a ti porque tú tienes otro ratio, tienes otro factor de corrección, otro peso, otra edad. A lo mejor si eres hombre, pues no tienes también el factor que nos implica a nosotras con el ciclo menstrual. Entonces sí, atiéndanse con sus especialistas de confianza. Si no tienen, escríbanos y les recomendamos las de nosotras. Pero sí, no más se dejen llevar con lo que ven. Ajá, sí, le vamos a poner obviamente sus redes acá abajo, para que las sigan y todos los trucos. Pero sí, o sea, ningún cuerpo es igual, ningún organismo, ningún sistema va a ser igual. Entonces sí va a ser importante que personalicemos nuestras atenciones. Y este capítulo más que todo quisimos traerlo también porque, bueno, aparte de que queríamos aquí también presentarles a Mariana y todo lo que ella hace, la nutrición y todo, creo que es importante pues lo que dijo Jess, que no nos comparemos con los procesos de otras personas con diabetes. Por ejemplo, yo no me voy a comparar con el proceso de diabetes de Jess porque somos personas muy diferentes, con diferentes rutinas, diferentes cuerpos y por ende pues nos va a tocar diferente conteo de carbohidratos. Entonces, creo que eso es muy importante, ya que ahorita pues iniciamos con todo esto de que querer ser las mejores al principio de año, de que estar siempre en rango y todo, pero pues también de no autoexigirnos o
o de ver, compararnos con otras personas, porque pues cada una va haciendo lo que va pudiendo, ¿no? Sí. Y a sus posibilidades y A tu su cuerpo, ritmo. a su ritmo. Sí. No sé, algo más que nos quieras compartir. Pues nada, sigan viendo este podcast, la verdad es que es un proyecto muy chido, se los vuelvo a decir. Gracias. Y pues espero que me vuelvan a invitar. Claro que sí. Claro que sí. Y pues nada, síganlas, la neta está un proyecto muy chido, aprendan de acá, agarren los contactos que agarren, como ya les dijeron, pues no se dejen llevar, no digan que se prescribieron médicamente acá en el podcast, pero sí siéntanse con la seguridad y con la confianza de que pues esta es una comunidad que se está formando, que está muy chida, donde pues compartimos experiencias, ideas, vivencias, y pues que en la comunidad en comunidad se logran un chorro de cosas, incluso ser escuchadas y Sí, escuchadas. sí, Que es a veces lo que todos necesitamos, ¿no? Sentirnos acompañadas, Sí, sí, sí. escuchadas. Entonces, pues nada, nos seguiremos viendo por acá. Acá dejaremos las redes sociales de Mariana para que la vayan a seguir por si tienen alguna duda o comentario. Por si no tienen otro o cualquier cosa ahí las Ella cualquier cosa. dispuesta. Ajá, y pues nada, estamos viéndonos en los próximos episodios. Siempre les digo que vienen con los próximos cositas. Y pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Y Nos vemos. Chao.